Vamos a tomar lectura del versículo 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Nos dice, la palabra de Dios dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, tú permitirnos estar aquí, Señor, con bien, venir aquí, Señor, para adorarte, para levantar nuestras voces hacia ti, de gratitud, de adoración, Señor. Háblanos a través de tu palabra, danos, Señor, tu palabra, danos a Cristo, muéstranos a Cristo en este tiempo, Señor, que sea solo Él quien brille, quien sea exaltado, Señor. Danos tu espíritu para comprender tus cosas, Señor, para poder ver las cosas como tú las ves, no como nosotros las percibimos en nuestra naturaleza, Señor. Glorifica a Jesucristo en este tiempo, que todo, Señor, todo esto que podamos ver, que nos lleve, Padre, a glorificarte y adorarte, pero sobre todo a obedecer tu palabra, Señor. Te glorificamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos ya en este primer capítulo, primera carta de Pedro, del 3 al 9. Y una de las preguntas como que más frecuentes que debemos hacernos como cristianos todos los días es decirnos: ¿de verdad he nacido de nuevo? ¿De verdad estoy experimentando un nuevo nacimiento en el Espíritu? ¿De verdad cuando te levantas o cuando sucede algo, tú te preguntas: ¿realmente he atendido a ese llamado de nacer de nuevo? Creo que esa pregunta diariamente tenemos que estarnos preguntando en un sentido de examen. Recuerden que el apóstol Pablo, cuando va a dar la Santa Cena, ¿se acuerdan? Dice, porque yo recibí, ¿no? Después del 27, de 1 Corintios 11, 27, les hace un llamado a examinarse, ¿no? Les hace un llamado a probarse a sí mismo. Entonces creo que como cristianos debemos todos los días, cada uno de nosotros, examinarnos, y dentro de ese examen es: ¿de verdad he sido nuevo? ¿De verdad he experimentado el nuevo nacimiento? ¿De verdad he sido transformado por el Señor? Quizá no sabíamos, puede ser que no sabíamos que habría que nacer de nuevo, ¿no?, para iniciar una vida con Cristo, pero si no es así, pues no nos preocupemos, porque incluso, ustedes recuerdan Juan capítulo 3, en la entrevista que tiene Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo tenía tanta información de las Escrituras, pero no sabía que debía nacer de nuevo, ¿no? Y le dice el Señor Jesús: ¿sabes qué, Nicodemo? Tú necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo dice: ¿Cómo que yo necesito? O sea, ¿me estás diciendo que yo entre al vientre de mi madre y pueda volver a nacer, ser bebé y otra vez? Dice: no, ahora no lo entiendes, pero nacer de nuevo del Espíritu. Este sermón tiene ese propósito, que nosotros podamos examinarnos en cuanto si de verdad hemos nacido de nuevo. ¿Qué implica o qué implicaciones tiene el nacer de nuevo? Y aquí el apóstol Pedro está asumiendo a sus oyentes en Asia Menor, aquí en la primera carta, él está asumiendo que ellos han
nacido de nuevo, puesto que les está hablando a los creyentes, puesto que él sabe que esta iglesia o que este grupo de personas a los cuales va dirigida esta carta, él sabía que el Espíritu Santo había reposado sobre ellos, puesto que ellos habían recibido en el Pentecostés esta manifestación. Entonces, el apóstol Pedro nos da, del versículo 3 hasta el 9, nos da estas características o estas implicaciones de lo que implica el nacer de nuevo. Recordemos, vamos a entrar un poquito en contexto para poder ir aterrizando lo que el apóstol Pedro está diciendo. Pedro es quien escribe la carta, ¿no? Por ahí del año 64 después de Cristo. Esto nos habla también de que pues, la iglesia va comenzando, ¿no? Cristo muere del 33, 34, por ahí. Entonces la iglesia es nueva, ¿no? La iglesia es nueva, tiene pues, 30 años, está aprendiendo cosas, está viviendo una transición en cuanto a cuando el Señor les dice a la iglesia que tienen que predicar el Evangelio, que se debe conformar un cuerpo. Entonces ellos están en la transición y el Señor está ahorita en el año 64, está tratando con su iglesia inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque los está esparciendo, ¿no? A través de la persecución. Recuerden que en el 64 ocurre que el emperador de Roma pues le echa la culpa a los cristianos de haber incendiado gran parte de la ciudad. Entonces se desata esta persecución, entonces las personas empiezan a irse a otros lugares, sobre todo ahí donde el apóstol Pedro indica, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, todos estos lugares donde dice el versículo 1. Entonces, la intención de Pedro es confortarlos. La intención de Pedro al escribir esta carta es animarlos y es recordarles que tienen una gran salvación. Recordarles que tienen una gran esperanza. Pedro es como muy amoroso en los primeros versículos del capítulo 1 y muy amoroso porque habla en un sentido profundo. Dice, ustedes tienen una esperanza, ustedes tienen una herencia, ustedes están de alguna manera asegurados con Cristo. Y entonces, que Pedro los está fortaleciendo. Pero me encanta aquí Pedro porque la manera en que él los anima no es como vemos aquí, dicen échale ganas y dale para adelante, ¿no? Sino la manera en como Pedro aquí está animando a la iglesia es nada más y nada menos que por el Evangelio de Cristo, a través de Cristo. O sea, no utiliza otros medios, no utiliza otra información, sino que él lo que quiere que ellos entiendan es que solamente por el Evangelio y solamente en la esperanza con Cristo ellos podían ser fortalecidos, ¿no? Solamente en Cristo ellos podían tener esa esperanza o esa herencia incorruptible, inmarcesible, una herencia que dice aquí que no se marchita, o sea, que no se acaba. Y entonces Pedro está animándolos, ¿no? Y aquí es donde entramos al versículo 3. Y aquí en el versículo 3, el apóstol Pedro va a mostrar quién nos hace renacer, o quién nos da ese nuevo nacimiento, por qué nos da ese nuevo nacimiento y para qué. O sea, nos da de quién es ese renacer, o sea, la pertenencia, nos da la razón, o sea, el por qué, y también nos da el propósito. Quiero que observes el versículo 3. Dice, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Pedro no puede comenzar mejor su carta que diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro está adorando, está alabando al Señor, está alabando a Dios. Le dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro está aquí poniendo en claro de quién se trata todo. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Entonces, estos cristianos tenían que saber que ante cualquier circunstancia es primordial el reconocimiento de quién es Dios, es primordial el reconocimiento de quién es Cristo.
Por eso el apóstol Pedro levanta esta alabanza y dice, bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Es primordial, es primero, para después decir lo demás. Entonces, ¿recuerdas a quién va dirigida esta carta? Al principio dice a los cristianos, ¿se acuerdan que lo veíamos la semana pasada? A los cristianos elegidos. ¿Ve cómo aquí el apóstol Pedro ya está asumiendo que estos cristianos ya han recibido el Espíritu, que han sido renacidos, que han sido transformados? Pero me encanta que aquí se repite la palabra, en el versículo 3 se repite la palabra según su grande misericordia. ¿Observas? Ahora, fíjate bien, en el versículo 2, dice, ve un poquito atrás, en el versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios. Entonces, vemos estas dos palabras que se repiten, tanto en 2 y 3, y esta palabra según nos habla de que no es según Pedro, ¿verdad? No es según otra persona, sino que es según Cristo, según su misericordia y según su gracia. Ellos han sido elegidos, y si es según su misericordia es porque han sido renacidos. Pedro sabía que según Dios, en su presencia y su misericordia, solo era posible su renacimiento. No es porque si le echaran ganas, no es porque si se portaban bien o si llevaban 10 pasos para ser mejor. No, dice aquí el apóstol Pedro, es según su misericordia, es según su gracia que ustedes han sido renacidos. Es según esto que ellos podían experimentar un nuevo nacimiento. Y luego dice enseguida, lo que según su gran misericordia nos hizo renacer. Aquí ya Pedro se incluye porque dice nos hizo renacer. Pedro está descartando, cuando dice según su misericordia, según su gracia, Pedro está descartando rotundamente alguna participación humana. Está dándole todo el crédito al Señor en cuanto al renacimiento, en cuanto a la transformación, en cuanto a la salvación. Entonces está descartando el apóstol Pedro aquí, por eso dice nos hizo renacer. O sea, dándole todo el mérito a Dios. Él nos hizo renacer. Y ahí el motivo de esta adoración principal del apóstol Pedro, cuando dice, bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Todo el mérito el apóstol Pedro le estamos dando. Y así debe ser la alabanza. Cada que nosotros venimos a la alabanza, es todo el mérito al Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos en nuestras actividades, todo el mérito debe ser para Él, porque bendito es Él. Todo el mérito es Él porque Él nos ha hecho renacer, por su misericordia, por su gracia. Y esto es una verdad muy profunda, porque si tú has podido disfrutar ahorita una vida nueva, si tú estás disfrutando este nuevo nacimiento ahora, no es porque tú te has esforzado, no es porque tú llevas años de cristiano, o no es porque tú llevas 50 años aquí en la iglesia, o no es por tus méritos, no es por los tantos discipulados, tantos estudios que has tomado, es por su gracia, nada más. Es parte de, todas estas cosas son parte del crecimiento, de ese renacer, pero esto no es lo importante por lo cual nosotros hemos sido renacidos. Entonces, si tú has podido disfrutar, es según su presencia, es su misericordia. Por eso es que le alabamos, por eso es que le adoramos. Tú vienes aquí a la iglesia a cantarle, a adorarle. ¿Por qué? Porque le reconoces, porque todo es según su presencia, porque es según su gloria, es según su misericordia, según su gracia. O sea, nosotros no tenemos ningún mérito aquí. Entonces, eso es lo que quiere poner en claro Pedro aquí. Él nos hizo renacer. La gloria es de Él. Entonces, observa, entonces, el primer propósito, dice enseguida, o sea, Él nos hizo renacer, y viene el para, ¿verdad? El para nos marca un propósito, dice, para una esperanza viva. Pero dice, cuando Dios en su misericordia nos hizo renacer, fue para que tuviésemos una esperanza viva. ¿No? Ahora,
Pero ¿qué elementos nos daría la certeza de una esperanza viva? O sea, ¿qué mantiene viva una esperanza? Dice al final del versículo 3, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Jesucristo. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Tú podrías decir, ¿qué tiene que ver la resurrección? Para que yo tenga una esperanza viva. O para que yo pudiese haber sido renacido. La resurrección de Jesucristo de los muertos es lo que nos mantiene vivos, hermano, ¿no? Todo lo que Jesús hubiese dicho, hubiese hecho, no tuviese valor si Él no hubiese resucitado. O sea, si Jesús no hubiese resucitado, toda su obra, Él hubiese quedado como a un personaje que vino a decir mentiras. Pero Él resucitó y la resurrección hace que todas estas cosas que Él hizo sean verdad, sean dignas de creer, sean dignas de confiar. Por eso es que la resurrección, dice el apóstol Pedro, es la razón por la cual nosotros tenemos esa esperanza viva, porque la resurrección también nos dice que nosotros seremos resucitados junto con Él, en gloria. Y entonces, el hecho de saber que nosotros seremos resucitados junto con Él, eso es una esperanza viva, ¿no? Porque yo camino hacia esa esperanza. Y está viva porque está latente, está vigente esa promesa, esa esperanza viva que tenemos. Para que sea una esperanza no es necesario que lo veamos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tú tienes una esperanza, ahorita que decían del examen, tú tienes la esperanza de que vas a pasar un examen, ¿no? Pero tú tienes que prepararte para el examen, ¿no es así? Pero tú te has confiado de que lo vas a pasar porque confías en tu conocimiento. Lo mismo pasa de alguna manera así. O sea, tú estás esperanzado de que vas a estar con Jesús, vas a ser resucitado, pero tú tienes un gran trabajo por hacer en el Señor, en Cristo. Tú tienes que cuidar esa esperanza. No porque la puedas perder, porque el Señor nos ha asegurado sus cosas. El Señor nos ha dado vida eterna, ¿verdad? No nos ha dado vida temporal. Si nos hubiera dado temporal, entonces la salvación la podemos perder y luego recuperar. Pero Él nos ha dado una vida eterna, es decir, Él nos ha asegurado. Pero como esa vida eterna es tan valiosa, ¿no? Entonces nosotros cuidamos esa salvación porque tenemos la esperanza de que estaremos con Cristo en gloria. Tú cuidas, por ejemplo, a mí me gustan los relojes y yo lo cuido mucho por el valor que tiene. De esa misma manera, nosotros cuidamos la salvación, nosotros cuidamos la esperanza que tenemos por el gran valor que implica, porque el gran valor es Cristo, Él se sacrificó por nosotros. Y el apóstol Pedro está ahí, ve cómo en este primer versículo el apóstol Pedro es muy profundo y está dándoles casi una clase, digamos así, de lo que hizo el Señor, de que el Señor es el único que se lleva la gloria, de que es por Él, de que hemos sido renacidos, de que es por su gracia, de que es por su misericordia. La resurrección, hermanos, es la evidencia más clara de esta esperanza viva. Podemos nosotros estar seguros que todo lo que Cristo ha dicho, todo lo que ha hecho es verdad. Y todo lo que ha dicho es digno de ser vivido porque Él resucitó. La palabra misma nos dice que la resurrección, más de 5,000 personas la testificaron. Vieron a Cristo resucitado, ¿no? La tumba quedó vacía, no quedó rastro alguno. Es más, creo que los restos de Pablo todavía se siguen conservando, pero de Cristo no quedó ni un cabello. Entonces, hermano, es por la resurrección que nos da esa certeza de que tenemos esa esperanza viva, de que estaremos con Él en gloria. Y por tanto, renacemos, por tanto podemos tener la certeza de que hemos sido renacidos por medio de la fe, por su gracia, por su misericordia, según Cristo. Entonces, fíjense, hay un segundo propósito, dice el versículo 4.
para una herencia incorruptible. Este es uno de los versículos que más debe llenarnos, que más debe asombrarnos. Fíjense en el propósito de por qué Dios nos ha hecho renacer, o hasta dónde nos lleva este renacimiento. Fíjate, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro expone este segundo propósito y dice, nos ha hecho renacer el Señor para una esperanza viva, pero también para tener una herencia, es decir, una herencia que no tiene precio, una herencia que no nos ha costado nada, ¿no? Cuando dice incorruptible, que no se corrompe, es una herencia que ya está dada. No se puede, o sea, Dios no dice, ya no te quiero dar la herencia, ¿no? Como cuando pasa con alguien que deja una herencia, ¿no? De repente tiene una decisión, pero de repente a lo mejor se portó mal el hijo o ya cambia su testamento, ¿no? Pero en el caso de la herencia del Señor es incorruptible. Ya no hay modificación. Dice que es una herencia sin mancha, que está reservada en el cielo y que además no es cambiable, no se deteriora esta herencia. Esta herencia sigue vigente hasta nuestros días y seguirá hasta que Cristo venga. Cuando una persona, como te he dicho, muere, puede cambiar este testamento. Sucede que a veces cuando esta persona no deja dicho que dejó un testamento y se reúnen los hijos, pues de repente ya sacan un testamento, pero después dice el notario, dice, ¿qué crees que dejó otro? ¿Y qué crees que dejó otro? ¿No? Y entonces pues ahí tienes a los hijos tratando de sacar el testamento, ponerse de acuerdo, y es un problema, un dolor de cabeza, ¿no es así? Pero en el caso del Señor es una herencia que ya está dada, incorruptible, que no cambia. Y dice el apóstol Pedro, ustedes ya tienen esa herencia. O sea, el apóstol Pedro lo hace en el sentido de que ellos se animen, en el sentido de que ellos abran sus ojos y digan, lo tengo todo en el Señor. Y ellos estaban viviendo persecución, entonces eso iba a hacer que ellos estuviesen animados. Es una herencia que no es obsoleta, una herencia que no se ve afectada por el hombre. Por eso es que es pura y por eso es sin mancha. Si tú has creído, si tú has comenzado una vida de confianza en Jesús, ¿no? Una vida verdadera en Cristo, ¿no? Y a lo mejor estás pasando el peor momento de tu vida en estos momentos, o has pasado, o en una tormenta donde tú no ves salida, o sea, tú estás pasando por un tiempo de tristeza quizá, o un periodo de tribulación, ¿no? Tú tienes que saber y entender que en Cristo hay una esperanza, que tienes una vida asegurada en los cielos. ¿Has pasado? Yo he pasado por tiempos muy complicados, pero de repente viene el Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu dice, ok, está bien, está muy fuerte tu dolor, pero recuerda que tienes una esperanza. Pero recuerda que tienes una vida asegurada con Cristo. Como decía la hermana Liz hace un momento, estaremos en ese lugar donde ya no habrá dolor, ¿no? Ya no habrá lágrimas en el cielo. Y por eso caminamos nosotros en la esperanza viva, ¿no? Los cristianos en ese tiempo estaban perdiendo a sus familiares, los estaban matando, ¿no? Y el apóstol Pedro no le está diciendo, échale ganas, pues ya va a pasar. No, le está diciendo, ustedes tienen una esperanza viva en Cristo. Entonces, hermanos, si tú realmente has creído y tú tienes esa convicción de creer, de que tienes una esperanza viva, una vida asegurada en los cielos, entonces, ¿por qué dudas? Entonces, ¿por qué nos las pasamos quejándonos de todo el tiempo? ¿De qué voy a comer mañana? ¿De qué voy a hacer dentro de un año si pasa o no pasa esto? ¿Por qué seguimos acumulando cosas?
¿Por qué seguimos buscando otras salidas? Sí soy cristiano, pero me dijeron que esta persona puede ayudarme a ciertas cosas para animarme. ¿Qué no en Cristo tenemos realmente una esperanza viva? ¿Qué no Cristo es nuestro ánimo? ¿Qué no Cristo es realmente mi Señor? Y en Él tengo que caminar. Pero como no vemos resultados rápidos, queremos ir con otras fuentes. Incluso, no digo que esté mal ir a un psicólogo, pero incluso a veces le tomamos más importancia ir al psicólogo que a meterme a la palabra. En algunos aspectos los psicólogos pueden ayudarnos en ciertas cosas, ¿no? Pero la prioridad, ¿quién es? ¿No? ¿En dónde estamos buscando el ánimo? ¿En dónde estamos buscando la confianza? ¿En dónde estamos buscando si Cristo es la esperanza viva? Si caminamos para lo que ya tenemos por seguro en Cristo. ¿Se imaginan en los tiempos de Pedro? ¿No? Pedro no les dijo, vayan al psicólogo, ¿no? O busquen a esta persona porque se les va a dar, bueno, unas palmadas y van a estar bien, ¿no? Les está predicando a Cristo. ¿No? Y prácticamente Pedro está diciendo, ustedes necesitan a Cristo. Anímense. Recuerda, Jesús le dice a Nicodemo, escucha, antes decir, ¿por qué entonces estamos cargando con todas estas cosas? E incluso todavía cargamos cosas del pasado, ¿no? Incluso como no nos sentimos bien en ese momento por la situación, pues empezamos a los vicios, ¿ya? Empezamos a llenar los tiempos con vicios, empezamos a llenar los tiempos con celular y empezamos a olvidar esta esperanza que tenemos. O accionamos, hermanos, o despertamos, como lo veíamos hace unas semanas, o en Romanos cuando dice despierten, o despertamos y te comprometes a vivir en la vista fija, con tu vista fija en esa esperanza. O la otra es, hermano, es que tú necesitas nacer de nuevo. ¿No? Hermanos que escuchan de repente, llevo tantos años y no me siento gozoso. Llevo tantos años en la iglesia y no siento paz. No siento alegría. Es porque a lo mejor necesitas nacer de nuevo. Jesús, fíjate lo que le dice Jesús a Nicodemo en esta entrevista, capítulo 3 de Juan, el Evangelio. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí el Señor Jesús es muy, muy directo, ¿no? Y le dice a Nicodemo, ¿sabes qué, Nicodemo? Si tú no has nacido de nuevo, no puedes hacer nada, no puedes ver el reino de Dios. Por eso no entiendes que tienes que nacer de nuevo. Tú sabes muchas cosas de la Biblia, de la ley, pero no has nacido de nuevo. Por más que hagas cosas, Nicodemo, por más que hagas cosas cristianas, por más que tú vayas al templo, por más cosas que hagas, por más conocimientos, tantos estudios, Nicodemo, pues no vas a entender nada si no has nacido de nuevo. Entonces, hermanos, por más que tú vengas a la iglesia, hagas cosas cristianas, escuches música cristiana, si tú realmente no has confiado en Jesucristo, si realmente no confías en esa esperanza viva, no caminas hacia esa esperanza viva, no va a pasar nada. Vas a tropezar cada vez que vayas. Vas a ir bien y de repente vas a tropezar. Porque es necesario que nazcamos de nuevo. Fíjense bien, la herramienta del renacer lo muestra aquí el apóstol Pedro. Y aparte, el apóstol Pedro da otro propósito de este renacimiento. O sea, ya llevamos 3 propósitos con el versículo 5. Fíjate lo que dice que sois guardados por el poder de Dios. O sea, aquí le da otra vez Pedro la confianza. Ustedes, además de tener esta herencia, ustedes son guardados por el poder de Dios, pero dice Pedro, pero ustedes tienen una herramienta muy importante. Y les dice, mediante la fe. O sea, mediante la confianza. Dice el apóstol Pedro, ustedes necesitan confiar.
Ustedes, la herramienta que les da ese renacer es la fe en Jesucristo, la fe en la obra de Cristo. No dice la fe en que te va a ir bien, no la fe en que le voy a echar los kilos, le voy a echar las ganas, sino la fe en Jesucristo. Y luego el otro propósito dice para alcanzar la salvación y les asegura otras cosas, dice que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, les da otra seguridad y les dice, o sea, ustedes son guardados a través de la fe, mediante la fe, dice para entonces alcanzar. No, el sentido de Pedro aquí no es que ustedes échenle ganas para que alcancen, sino que ustedes ya están guardados, pero ustedes mediante la fe, conforme van caminando, va a llegar un día en el que Dios te llama a tu presencia o Cristo venga, entonces la salvación se consume, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ahorita la salvación, claro, ¿verdad? Pero estamos caminando hasta que esta salvación se consuma y estemos con Cristo. Por eso dice el apóstol Pedro, ustedes están guardados ya por el poder de Dios porque han creído mediante la fe, dice, y va a llegar que en el tiempo postrero esa salvación sea consumada y ustedes estén con el Señor. Qué gran esperanza, ¿verdad? Viva. O sea, esto es lo que más debe animarnos para seguir caminando con el Señor, que vamos a estar con Él. Que va a llegar un momento en que este cuerpo que tenemos, va a ser, este cuerpo no va a estar en gloria, porque dice la palabra que Él nos va a renacer, va a consumar el nacimiento y nos va a dar cuerpos nuevos y cuerpos parecidos al de Jesucristo, no desiguales, pero cuerpos como el de Jesucristo que van a estar con Él en gloria y que van a adorar todos los días. Entonces, la presencia, entonces según la gracia, entonces según la misericordia de Dios, es la que nos da esa esperanza viva, la que nos da esa herencia sin precio, esa herencia que no cambia, esa herencia que nos guarda según el poder de Dios, pero asimismo la herramienta o el instrumento que Dios utiliza para ese alcance de salvación es la fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿has nacido de nuevo? O puedes decir, ¿he creído realmente en Jesucristo? ¿He confiado realmente en Cristo? Yo creo que estas dos preguntas debes hacértelas todos los días. ¿He creído el Evangelio de Jesucristo? Lo que Jesús le dice a Nicodemo después, en esta charla, le dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? O sea, dice, es necesario que nazcas de nuevo y Nicodemo, ¿cómo puede hacerse eso? Nicodemo decir, dame los pasos, Jesús, para nacer de nuevo. Y ahí salen los libros, 3 pasos para alcanzar cosas, ¿no? Y ahí los vamos y los compramos, ¿no? 5 o 10 pasos para tener una vida fructífera, ¿no? Y ahí vamos, los compramos y a ver. Pero el apóstol Pedro dice, es Cristo. O sea, elimina esos pasos y eso es solamente un paso, confiar en Jesucristo. Y dice el 10, dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dije las celestiales? O sea, dice Jesús, si les he dicho cosas terrenales y no me creen, ¿cómo vas a entender las celestiales? ¿Eres maestro de la ley y no me estás entendiendo? Y dice el 13, que es clave, dice, nadie subió al cielo, aquí la verdad de Jesús, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. O sea, la respuesta de Jesús al decir, al que Nicodemo dijo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y aquí la respuesta de Jesús no lo dice directamente, pues ven a mí, Nicodemo, sino que el Señor Jesús le dice en todo un versículo, fíjate lo que le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, fíjate, Jesús le saca,
le saca la palabra que él mismo sabía. Nicodemo pues era maestro de la ley, conocía bien a Moisés, y dice Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Y aquí el mensaje, el versículo más aprendido de memoria, ¿no? ¿Sí? Juan 3:16, ¿se acuerdan? ¿Cómo empieza? De tal manera. Ver el contexto de porque nos aprendemos, pero el contexto es ver a Cristo. Tienes que nacer de nuevo. Es necesario. Dice, aquella serpiente, Nicodemo, soy yo. Esa serpiente era el símbolo, esa serpiente que levantó Moisés, es símbolo de que era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. Está hablando de su crucifixión. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, no nos es posible renacer por méritos humanos. Fue posible por la resurrección, pero es consumado, es necesario, o la herramienta necesaria para el renacimiento es la fe que Dios nos da. Igual, la fe también no es algo que tú produces, es algo que Dios nos da como regalo. Porque dice, es don de Dios. Y la palabra don significa regalo. Por gracia sois salvos, por medio, es decir, el canal o la herramienta del por qué somos salvos, por gracia, pues es la fe. Y esto no de vosotros, dice Pablo. O sea, dice, tú no tienes nada que ver, dice Pablo. Pues es lo de Dios, es un regalo del Señor. Entonces, así que, hermanos, cuando tú escuchas la palabra, cuando tú escuchas la predicación y entonces el Señor te llama a creer, como digamos que te estoy dando este llamado, cree en Jesucristo, es Dios mismo queriéndote dar ese regalo. Si la fe es un don, entonces al decirte yo creo en Jesucristo porque en Él puedes ser salvo, ¿sí?, por su gracia, entonces no desprecies ese regalo, agarra ese regalo, ¿sí?, y apropiate ese regalo y cree de todo tu corazón que Jesucristo es el Señor. Cuando tú vienes todos los domingos, cuando tú vienes a la palabra todos los días, es Dios extendiéndote el regalo. Dice, ven a mí. Padre, Pedro, asume todo esto a sus creyentes en un sentido de ánimo, les está dando fortaleza. Pero como Pedro tenía la certeza de que la mayoría de los oyentes habían renacido. De acuerdo al contexto de persecución y la manera en que respondían a ella, ellos evidenciaban este verdadero renacer. Muchos, te decía, estaban muriendo, muchos seguían congregándose, pero aún así ellos necesitaban ser fortalecidos todo el tiempo, animados a no caer. Por eso en el versículo 6 el apóstol Pedro sigue en esa línea de animarles y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas. Pedro del 3 al 5 los animó exponiéndoles la manera en que fueron renacidos y por eso y ahora les está diciendo, ustedes ya han sido renacidos por estas cosas, para estas cosas, dice, pero de todo esto alégrense. Dice, aunque sea de poco tiempo, porque es probable que pueda morir, porque estaban en una persecución. Aunque sea, puede ser esto de, aunque sea por poco tiempo, puede ser, aunque sea pues la vida que les queda. Dice, alégrense. Dice, porque ustedes van a alegrarse una eternidad. Dice, y en este tiempo, o sea, alégrense, dice, pero va a ser necesario, dice el apóstol Pedro, que tengáis que ser afligidos.
en diversas pruebas. ¿Cómo, Pedro? ¿Me estás diciendo que me alegre y después me estás diciendo que voy a ser afligido? ¿Cómo que dices? Pues sí, alégrate porque tú ya has sido renacido. O sea, va a ser necesario que vas a pasar estas pruebas, estas aflicciones, pero tú necesitas alegrarte porque tú has sido renacido, tú tienes asegurada la salvación. La alegría que Pedro solicita viene a razón de Dios, por eso es importante el contexto. Viene de su poder de renacer, de la esperanza. La alegría que Pedro solicita aquí viene en el contexto de la resurrección. O sea, viene del contexto de Dios, de la alabanza a Dios. No viene en el contexto de la aflicción, porque la aflicción viene después. Y ustedes alégrense porque ustedes tienen todo esto, todo este paquete incluido con el Señor. Dice, pero van a pasar todo, pero van a pasar aflicción. Este paquete del 3 al 5 que Pedro nos acaba de hablar debe ser la razón, hermanos, de nuestra alegría. Los cristianos debemos caracterizarnos por ser los más alegres. No por cómo nos va aquí, sino por cómo nos va a ir acá. En eso caminamos. Aquí nos va a ir, vamos a estar afligidos, ¿no? Vamos a tener pérdidas, vamos a tener enfermedades, vamos a tener familiares que se van a ir, vamos a sufrir diversas aflicciones. Todo lo malo, bueno, en el sentido de lo que nos causa tristeza. Pero debemos ser los más alegres en el sentido de lo que tenemos en Cristo, en gloria. Pero tal parece que a veces el mundo parece estar más alegre, ¿verdad?, que nosotros, muchas veces. Hermanos, la verdadera alegría viene de una fe verdadera. La verdadera alegría viene de Cristo, Cristo en nosotros. Esa fe tiene que ser sometida a prueba. Y es lo que Pedro quiere darles a entender, ¿no? O sea, toda herramienta que nosotros ocupamos, herramienta del carro, herramientas de casa, tiene que pasar por un control de calidad, ¿no es así? ¿No? Por ejemplo, una herramienta de acero, antes tuvo que haber pasado por tratamientos térmicos, ¿no? Tratamientos de dureza, ¿no? Es lo mismo, la fe es una herramienta y tiene que pasar por esos tratamientos. Tratamiento con fuego, va a decir adelante Pedro. Vamos a pasar a aflicciones, dice Pedro. Va a ser aflicciones a prueba de fuego, en el que esta aflicción te esté quemando tanto que ya quisieras decir, ya hasta aquí. Pero dice el apóstol Pedro, es necesario que la fe sea sometida a prueba. Fíjate lo que dice el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Dios da la fe, el Señor, el Dios, requiere que ésta sea sometida a prueba para inspeccionar su valor. Al grado que Pedro la sobrevalora. Dice, esta fe es mucho más preciosa que el oro. Pedro le da un alto valor a la fe y dice, la manera en que es inspeccionada es a través de impacto, pruebas. Yo me acuerdo que cuando hacíamos algunos experimentos en ingeniería, cuando iba a la universidad, hacíamos pruebas de dureza de varios metales y era sometido ese pedazo de metal bajo una prensa, ¿no? Y esa prensa tenía un diamante. El diamante es un material muy duro que era sometido a presión, lo que es el material. Entonces llegaba un momento en el que tronaba. Entonces hacíamos anotaciones de cuánto
el metal había aguantado. Entonces, así es la fe. El Señor te va a aplastar, el Señor te va a presionar, pero Él no va a dejar romperte. El Señor te va a presionar muy fuerte, porque para que sea sometida la prueba, tienes que someterte bajo golpe y presión. ¿Cómo se forja la fe? Bajo el acero, bajo golpe y presión, ¿no? Así la fe va a ser golpe y presión todo el tiempo. Tú tienes que aguantar ese golpe y presión, porque en ese aguantar el Señor te está preservando, porque la fe es preciosa, porque tu fe es sobrevalorada más que nada. Entonces, si tú has creído, tú necesitas seguir confiando constantemente. Va a venir el golpe y presión, va a venir enfermedad, va a venir pérdidas, va a venir tristezas, angustias, todo. Pero tú necesitas perseverar, estar ahí en el golpe y presión constantemente. Por eso es mentira que te digan que vas a parar de sufrir. Es más, si algo tenemos asegurado en Cristo es el golpe y presión, es la aflicción, que es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. E incluso el Señor Jesús le dice a sus discípulos, los van hasta matar por seguir. ¿Tú estarías dispuesto a morir por Cristo? Ya son cosas mayores, ¿no? Que viniera alguien aquí y dijera, ¿realmente creen en Jesucristo? Si no, a ver quién. Eso sí pasa, pero allá en el Medio Oriente, ¿verdad? Ahí sometida la fe. No importa, dice el apóstol Pedro, no importa que moramos. Pero el amor de Cristo, nadie me lo va a quitar. Entonces, si tú has nacido de nuevo, Dios va a probarte, Dios va a afligirte. Tú podrías decir, ¿por qué estos ni siquiera están en Cristo y se ven bien felices, no? Esos ni siquiera están en Cristo y les va bien. Empezamos a envidiar al mundo. Pero ¿sabes qué? En Cristo te vas a afligir. Tú no debes envidiar al mundo porque tú tienes asegurada, ahorita cantábamos, una mansión. Tú tienes asegurada una gloria con Él. No hay por qué envidiar al mundo si es que le va mejor o así. El Señor, si tú has nacido de nuevo, el Señor te va a oprimir en diversas ocasiones. Él va a someter de altas temperaturas. Él te va a probar con fuego. Él va a probar tu resistencia. Por eso Pedro menciona que el fuego va a ser el medio de prueba. Así el Señor trabaja con la fe de sus hijos que Él ha renacido. Porque si tú creías que venir el Señor te iba a tratar como un príncipe, pues mejor no, mejor vete a donde te digan que eres un príncipe, ¿no? O eres una princesa de Dios, ¿no? O eres un hijo del rey. Claro que sí, pero no en el sentido de que te va a ir bien. Si tú tienes una calcomanía que dice princesa del rey, pues retíralo. No, hermanos. Va a haber golpe, va a haber presión, va a haber sometimiento a la fe. Y va a ser constante. Tú tienes que estar preparado para eso. Tú tienes que confiar. Tú tienes que perseverar en la palabra. Para que cuando venga esa prueba, tú tengas sabiduría para saber cómo afrontarla. Entonces, debemos estar altamente preparados. Jesús dijo en Juan 16:20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Gloria a Cristo. Da un ejemplo el Señor Jesús y dice, un ejemplo de cuando la mujer da luz y dice, la mujer cuando da luz tiene dolor, pero ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. O sea, qué ejemplo tan hermoso, ¿no? Sí, yo creo que los que hemos tenido hijos, yo veía a mi esposa que era el dolor, ¿no? Cuando ya iba a nacer Andrés, era un dolor fuerte, entonces se iba a aliviar, de hecho, aquí en esta calle con el doctor Toño. Y el doctor Toño dijo, ¿no sabes qué? Aquí no, porque ya Andrés viene
viene volteado, entonces váyanse a lista. Ya nos fuimos a lista y mi esposa, pues, de dolor, ¿no? Mucho dolor, mucho dolor. Y fue un parto un poco largo, pero ya en la noche, que ya pude verla, ya yo pude ver al bebé y le dije, ¿el bebé está bien? Ella dice, yo ahí descansé. O sea, toda angustia, todo dolor, ella hizo que pudiese descansar. Así dice, así es la vida cristiana. Esa angustia, ese dolor desaparece al saber que tenemos una esperanza viva. Esa angustia, esa aflicción que tenemos aquí desaparece una vez que entendemos que estaremos con Cristo en gloria, que Cristo es nuestra esperanza, que estamos asegurados con Cristo. Dice el Señor Jesús, dice, también vosotros ahora tenéis tristeza. Ellos estaban tristes porque el Señor Jesús les había dicho, yo tengo que morir. Pero les había dado esa esperanza, pero ellos no habían confiado completamente porque no sabían cómo iba a pasar. Y dice, ahora ustedes estáis tristes, pero dice el Señor Jesús, vosotros volveremos. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. La razón por la que, hermano, tú te gozas y tú te alegras es Cristo Jesús. Es la esperanza en Cristo Jesús. La esperanza de que Jesús nos dice, me van a volver a ver. Esa es la razón por la que tú caminas en alegría y en gozo todos los días. La razón por la que tú vives alegre, vives gozoso, a pesar de lo que pasa aquí, es por Cristo. Tú tienes que regresar. Tú tienes que venir a Él todos los días. Posiblemente, a lo mejor, tú requieras nacer de nuevo. Porque quienes han renacido, Dios les ha colocado un gozo eterno que nunca va a quitarse. Otros podían decir que eres un hombre gozoso, que eres una mujer gozosa. O pueden decir otros de ti, siempre se está quejando. Siempre va a la iglesia y siempre está diciendo, siempre está pensando en qué va a comer mañana. Va a la iglesia y es la persona que tiene más desconfianza en esta tierra. O alguien puede decir, es el hombre más gozoso, porque sabe quién es su Señor. Es la mujer más gozosa. Este hombre es ejemplo mío porque vive en el gozo. O sea, ve lo que está pasando y te vengo y velo cómo está el gozo, velo cómo está la alegría. ¿Pueden decir eso de ti? Todo renacimiento, todo nuevo nacimiento apunta a Cristo, apunta a su resurrección. En su gozo en la cruz del Calvario, su amor por los perdidos. Fíjate lo que dice ahora el 8. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, otra vez os alegráis, con gozo inefable y glorioso. Para que sea una esperanza, para que una esperanza sea esperanza, es porque tú no has visto lo que tienes, o lo que tienes por delante, ¿no es así? O sea, una esperanza, tú tienes la esperanza en lo que todavía no ves, pero tú estás seguro de que va a pasar. Por eso es que es una esperanza viva. Y más en Cristo pues, es viva porque Cristo la ha asegurado y Él la ha resucitado. O sea, su resurrección nos da la certeza. Por eso dice aquí, o sea, ustedes dice, lo aman aún sin haberlo visto, o aún sin poder experimentar lo que ustedes tienen por delante. Porque sí dice, en quien creyendo. Esto es un verbo en presente continuo, creyendo, o sea, una constancia en el creer, dice, aunque ahora no lo veáis, ustedes os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro refuerza lo que dijo en versículo 6, pero ahora diciendo que aquella alegría producida por una nueva vida va acompañado por un gozo inefable. Esta palabra inefable es como si dijéramos un gozo inexplicable, un gozo glorioso. Me encanta eso porque la alegría con gozo derivado de un renacimiento es algo inexplicable. Es decir, no es descriptible.
este gozo que tenemos. Por eso vemos a hermanos con cáncer gozosos. Por eso vemos a hermanos en medio de una pérdida gozosos, confiados. Por eso vemos hermanos en medio de persecución gozosos. Por eso vemos hermanos en medio de enfermedades terminales gozosos. No podemos, pues, ¿cómo puede estar tan gozoso si está pasando esto? Porque es Cristo. Y porque a pesar de lo que tenemos aquí, lo difícil aquí, lo mejor lo tenemos arriba, en el cielo. ¿En quién está tu gozo ahora? ¿Eres una persona gozosa? El renacimiento es por medio de la fe. Te decía, pero será consumado cuando Cristo venga. Por eso Cristo es nuestra esperanza viva, por eso Cristo es nuestro gozo, por eso Cristo es nuestra alegría, por eso Cristo es nuestra seguridad, por eso Cristo es nuestro sustento, por eso Cristo es nuestra paz, por eso Cristo es nuestro primer amor, por eso Cristo, se trata de Cristo. No se trata de mí, no se trata de echarme ganas, se trata de Cristo, venir a Él. Él es la esperanza, Él es el gozo, Él es la paz. Él es el camino, la verdad, la vida. No dice Él es uno de los caminos, Él es el camino, el único camino. Él es la verdad. No es que haya otras verdades, sino que es la única verdad, ¿no? Cristo, nuestra esperanza. Dice Romanos 8, 24 al 25, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Algunos dicen, yo hasta no ver, no creer, ¿no? Entonces ya no es esperanza, ¿verdad? Entonces dice Pablo, dice, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperamos? O sea, si supiéramos todo lo que va a acontecer, ¿para qué esperamos? Nos iría realmente mal, porque como ya lo sabemos, pues, ya sabemos que va a pasar esto. Dice Pablo en el 25, dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guarda. Dice Pablo, en otras palabras, tienes que ser paciente. A lo mejor tu aflicción ya lleva un año, tu aflicción o tu angustia lleva un año, pero tú tienes que ser paciente. Porque en esta tierra somos pasajeros, o sea, somos peregrinos aquí. Entonces tú tienes que vivir en esa paciencia constante, porque sabes lo que te espera en el futuro. Y entonces Pedro cierra el bloque diciendo, obteniendo, en el versículo 9, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestra fe, hermanos, que es continuamente probada y fortalecida a la vez, tiene una meta: consumarse. Esa fe. Y esta meta es nuestra salvación en los cielos, en un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no sentirá más dolor, un cuerpo que no sentirá más tristeza, un cuerpo que no sentirá más ansiedad, más afanes, más preocupaciones, un cuerpo en gloria que va a adorar a Dios por la eternidad. ¿Tú anhelas eso? ¿Anhelas la eternidad? Tú tienes que ser paciente. Entonces, ¿anhelas la eternidad? Tú tienes que nacer de nuevo. ¿Anhelas la eternidad? Tú tienes que continuamente estar creyendo. ¿Anhelas estar con Jesús? ¿Tienes esa esperanza de estar con Jesús? Hay algo que como cristianos, como hijos, tenemos que responder como hijos asegurados, obedecer. ¿Qué es lo que dice el versículo 2? Para obedecer, ¿verdad? Dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. Entonces, hermanos, sigue caminando hacia esa meta. Sigue caminando. Sigue muriendo a ti todos los días, sigue permaneciendo, sigue anhelando su palabra, sigue a pesar de lo que pase, ríndete todos los días, adora, alábale todos los días, ocúpate de tu salvación.
Gózate en esa esperanza viva. Camina bajo estas promesas que tenemos en Cristo. Pero si tú no has creído aún, si tú no has creído verdaderamente, si tú no has tomado ese compromiso, recibe este regalo del Señor a creer. Recíbelo hoy. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo, que Él es el único que puede salvar nuestras almas. Arrepiéntete y cree en aquel que dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Aquel que resucitó para darte esa certeza de que todo lo que Él dijo es verdad, de que todo lo que Él ha dado a sus hijos está hecho. De todo lo que Él ha dado todo es eterno. Lo vamos a recibir, una herencia. Recibe este regalo. Recibe la esperanza eterna. Recibe la salvación. Y ríndete al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Glorioso Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor. Tú nos muestras a través de este pasaje, Señor, que tenemos una esperanza viva contigo, Señor. Que Cristo es nuestra esperanza. Tú nos has dado la fe, tú nos has elegido según tu presencia, tú nos has elegido según tu misericordia, tú nos has dado estas promesas eternas, tú nos has dado estos regalos, una herencia. Está por hecho que las tenemos, pero nos es necesario, Señor, vivir como renacidos, vivir como nuevas criaturas. Señor, si tú, Padre, encuentras hoy aquí un corazón duro, un corazón que aún todavía no está asombrado de tu gloria, te pido que tú lo cambies, que tú le quites ese corazón y tú le pongas uno nuevo como el de Cristo, para que Él pueda ver, Él pueda tener esta esperanza, Él pueda tener esa seguridad de que a pesar de lo que pase aquí en esta tierra, tú estás ahí, de que a pesar de que tú, Señor, nos pruebas, nos afliges hasta cierto punto, Señor, estamos bajo tu cuidado y bajo tu protección, Señor. Si hemos de olvidar constantemente esta esperanza, o esto que tenemos por seguro, Señor, ayúdanos a regresar, ayúdanos a venir a ti todos los días, ayúdanos a querer aprender más de ti, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a aplicar, a ser obedientes a la fe, a ser hijos que te agraden, que te glorifiquen, Señor. Señor, sé tú en cada uno de nosotros, con todos mis hermanos que están aquí. Bendice sus hogares, bendice sus vidas, sus trabajos, Señor. Bendice todo lo que ellos hagan para que ellos puedan verte día a día, Señor, y poder caminar hacia la meta que es estar contigo, estar en gloria, adorándote y glorificando por la eternidad. Te glorificamos, Señor, y gracias por este tiempo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.